En lo más alto de una colina cubierta de niebla, donde las campanas aún lloran secretos antiguos, se alza el convento de Santa Rosalía, un lugar sagrado, aislado del mundo, donde la fe es ley y el silencio, castigo. Por siglos, las voces de las mujeres que habitaban entre sus muros fueron apagadas en nombre de la obediencia. Pero un día, una novicia se atrevió a cuestionar, a mirar más allá del rezo, a escuchar los ecos prohibidos del pasado. Esta es la historia de Clara y de aquellas que, como ella, decidieron romper el pacto de silencio que protegía algo mucho más oscuro que el pecado. Descubre cómo un grito ahogado puede sacudir los cimientos de lo sagrado. Cómo la verdad, cuando se atreve a hablar, puede encender una llama que ningún poder puede apagar. Prepárate para adentrarte en una narrativa donde lo espiritual se cruza con lo sombrío, y la redención se gana enfrentando los horrores que otros prefieren callar. Si estas historias te estremecen, te conmueven y te inspiran, suscríbete a nuestro canal Voces del Silencio. Comparte este mensaje y ayúdanos a que ninguna voz, por más tenue que sea, vuelva a ser silenciada. Porque hay verdades que solo se descubren cuando el silencio se rompe. El convento de Santa Rosalía se alzaba en la cima de una colina perdida entre la niebla de un pueblo olvidado por el tiempo. Sus muros centenarios guardaban secretos que ni el viento se atrevía a susurrar. Las campanas, al sonar cada amanecer, marcaban más que las horas. Eran el eco de una rutina inquebrantable, el canto metálico de una obediencia aprendida con la piel. Aquel lugar, aunque sagrado, contenía una tensión invisible, como si algo profundo quisiera despertar desde las entrañas de la piedra. Las hermanas vivían bajo la mirada constante de la Madre Superiora, Sor Magdalena, una mujer de semblante austero, ojos severos y alma endurecida por años de dogma. Ella conocía cada rincón del convento y cada debilidad del alma humana. Para muchas, ella era el rostro del castigo divino. Para otras, una figura que inspiraba una fe casi temerosa. El silencio era la regla de oro, y la oración la única válvula de escape. Ninguna palabra fuera de lugar era perdonada. Entre las novicias más jóvenes se encontraba Clara, una muchacha de apenas 19 años que había sido entregada por su familia para redimir una deuda de honor. Desde que cruzó la reja del convento, sintió que había abandonado no solo su mundo, sino también su voz. Clara observaba con curiosidad los rituales, los rezos repetidos hasta el agotamiento, y el modo en que la esperanza parecía flotar como incienso en el aire, sin tocar jamás el suelo. Clara no tardó en notar que algo extraño ocurría tras las paredes del claustro. Las noches no eran tan silenciosas como se esperaba. Había susurros, pasos que no coincidían con los horarios, y a veces una tenue luz que brillaba en zonas que debían estar cerradas. La joven comenzó a hacer preguntas, primero tímidamente, después con insistencia, pero las respuestas no llegaban. En su lugar, la advertencia de Sor Magdalena: «Aquí, hija, lo que no se ve, no se nombra». Una tarde, mientras ayudaba en la cocina con Sor Teresa, la hermana más amable del convento, Clara se atrevió a hablar de sus sospechas. La mirada de Sor Teresa se apagó de golpe, como si hubiese recordado algo que llevaba años enterrado. Le pidió que no insistiera, que había cosas que no debían ser descubiertas. Pero Clara ya había sentido la vibración de una verdad oculta, y su espíritu, más curioso que obediente, no estaba dispuesto a detenerse. Los días siguientes fueron una mezcla de aparente normalidad y tensión creciente. Las miradas de algunas monjas parecían cargar con culpas no confesadas, y otras evitaban cruzarse con Clara.
La joven comenzó a escribir en secreto, relatando todo lo que observaba en un cuaderno escondido bajo su colchón. Escribir era su modo de resistir, de no volverse invisible. En cada palabra que trazaba sentía que recuperaba parte de sí misma. Un día, Clara encontró en la biblioteca un libro antiguo, cubierto de polvo y sin título en el lomo. Al abrirlo, descubrió cartas de mujeres que habían vivido allí antes, muchas de ellas hablando de visiones, de castigos secretos, de hermanas que desaparecían sin explicación. El convento tenía una historia que nadie se atrevía a contar en voz alta. Era un legado de silencio y dolor, que pasaba de generación en generación como una herencia maldita. Esa noche, Clara no pudo dormir. Sentía que una presencia la observaba, desde la oscuridad de su celda. Rezó con fervor, pero sus palabras no encontraron consuelo. Supo entonces que había cruzado un umbral invisible y que su búsqueda ya no podía detenerse. El silencio, tan venerado en ese lugar, empezaba a sonar como un grito contenido, un lamento que pedía ser escuchado. Clara, sin saberlo, había dado el primer paso hacia una verdad que cambiaría el destino de todas. Clara comenzó a prestar atención a los pequeños detalles que otras ignoraban. Notó que cada vez que una hermana cometía una falta menor, como rezar fuera de horario o hablar sin permiso, era enviada al ala norte del convento, una zona vetusta y poco frecuentada. A su regreso, siempre volvían distintas, más calladas, más apagadas, como si hubieran dejado algo de sí mismas allá adentro. El misterio de aquella parte del edificio crecía en la mente de Clara como una sombra inevitable. Una madrugada, Clara decidió salir de su celda en silencio, descalza y, con una vela entre los dedos, se aventuró por los pasillos hasta llegar a la puerta del ala norte. No estaba cerrada con llave, como habría esperado, sino apenas entornada. Al cruzarla, un aire más frío la envolvió, y el olor a humedad y encierro la hizo vacilar. Aún así, siguió caminando, guiada por una mezcla de temor y determinación. En ese corredor olvidado, encontró viejos retratos cubiertos por mantas, puertas selladas con clavos oxidados y un altar con imágenes de santos que no reconocía. En uno de los cuartos, escuchó un gemido suave, casi un lamento. Al acercarse, vio a una joven arrodillada, repitiendo una oración sin cesar, con los ojos cerrados y lágrimas secas en el rostro. Clara quiso hablarle, pero una mano le tocó el hombro desde atrás. Era Sor Magdalena. La superiora no pronunció palabra, solo la tomó del brazo con fuerza y la condujo de regreso. En el trayecto le dijo que nunca debía volver a ese lugar. Esa misma noche, Clara fue castigada con ayuno y aislamiento. Pero lo que más le dolió no fue el castigo físico, sino la ausencia de respuestas. El ala norte no era un simple lugar de penitencia. Algo más profundo y perturbador se escondía allí. Durante su encierro, Clara tuvo sueños inquietantes. Mujeres llorando entre muros, voces que le suplicaban que no se detuviera y una figura vestida de negro que se desvanecía al girarse. Al despertar, sentía una urgencia desconocida. Había algo en su interior que ya no le permitía retroceder. No solo buscaba la verdad, sentía que estaba llamada a liberarla. Cuando terminó su aislamiento, varias hermanas comenzaron a evitarla. Incluso Sor Teresa, antes tan cercana, ahora la miraba con tristeza como si temiera por su alma. Una noche, Clara la enfrentó y exigió respuestas. Sor Teresa, con la voz temblorosa, le confesó que hacía muchos años algunas novicias habían desaparecido en circunstancias extrañas. Nadie hablaba de eso. Se suponía que estaban en misión, pero nadie las vio partir. El miedo se apoderó de Clara, pero también una claridad inesperada.
Si había secretos tan antiguos como el propio convento, entonces el silencio era una elección, y ella ya no podía elegirlo. Así comenzó a buscar aliadas. Entre susurros y miradas cómplices, encontró dos hermanas que también tenían preguntas, Sor Beatriz y Sor Lucía. Juntas comenzaron a trazar un plan. El primer paso sería entrar de nuevo al ala norte, pero esta vez sin ser descubiertas. Necesitaban saber qué se escondía allí, y sobre todo, por qué el pasado seguía siendo un espectro presente. Clara sentía que cada paso que daba la acercaba no solo a la verdad del convento, sino también a un despertar espiritual que nunca había imaginado. Clara, Beatriz y Lucía encontraron un punto ciego en la vigilancia nocturna. Justo después del rezo final, cuando las luces se apagaban y el silencio era absoluto, esa noche, con el corazón latiendo con fuerza, se escabulleron hacia el ala norte. Llevaban una lámpara pequeña y el valor compartido de quienes saben que el miedo no puede ser más fuerte que la verdad. Al entrar, el ambiente era más denso que la primera vez. Todo parecía cargado de una energía antigua, como si los recuerdos del convento se hubieran impregnado en las piedras. En una pequeña sala lateral encontraron un estante polvoriento con libros sin clasificar. Uno de ellos, encuadernado en cuero oscuro, llamó la atención de Clara. No tenía título en la portada, solo una cruz tallada y desgastada. Al abrirlo, descubrieron que era un libro de confesiones antiguas, escritas a mano por distintas monjas. Algunas páginas estaban firmadas con iniciales, otras anónimas. Las confesiones hablaban de castigos inhumanos, de novicias obligadas a realizar penitencias dolorosas, de apariciones en la noche y de rituales que no formaban parte de ninguna doctrina cristiana conocida. Entre las páginas más recientes, encontraron una confesión firmada por Sor Ángela, fechada 10 años atrás. En ella, relataba cómo había descubierto un grupo secreto dentro del convento, una especie de secta interna dirigida por Sor Magdalena y otras superiores, que creían que sólo a través del dolor se alcanzaba la verdadera pureza espiritual. Sor Ángela decía que temía por su vida. Lucía rompió en llanto. Había escuchado historias parecidas de niña, cuando su tía, también monja, desapareció sin dejar rastro. Ahora todo parecía tener sentido. Clara sintió una mezcla de horror y responsabilidad. No podían guardar lo que habían leído, debían actuar, pero sabían que hablar directamente podría ponerlas en peligro. Decidieron esconder el libro en un hueco bajo una tabla suelta en el suelo de la biblioteca. Era el único lugar que no era revisado con frecuencia. Clara sabía que necesitarían pruebas y ese libro podía ser la clave. Salieron del ala norte justo antes del amanecer, con el corazón encogido por lo que habían descubierto. Durante los días siguientes actuaron con normalidad, pero la tensión entre ellas era palpable. Evitaban hablar en voz alta, comunicándose con notas escritas que quemaban después de leer. Clara comenzó a sospechar que alguien las vigilaba. A veces escuchaba su nombre susurrado detrás de las puertas. El silencio del convento se estaba volviendo más amenazante. Esa semana, una hermana joven llamada Inés desapareció sin explicación. La versión oficial fue que había sido trasladada a otro convento, pero nadie la vio partir. Clara comprendió que el tiempo se agotaba. Si no hacían algo pronto, otras seguirían el mismo destino. La fe, pensó, no debía ser una prisión, y el silencio, definitivamente, ya no era sagrado. Clara, Beatriz y Lucía decidieron investigar más sobre la supuesta secta que mencionaba el libro. Rebuscaron entre registros antiguos, cartas olvidadas y pequeños detalles en los vitrales y pinturas del convento. Notaron símbolos repetidos,
Un triángulo con una lágrima en el centro, escondido en márgenes de manuscritos, grabado en la madera de los reclinatorios más antiguos. No era parte del credo habitual. Era un código oculto que hablaba de una hermandad secreta. Una noche, mientras seguían una de esas marcas, llegaron al sótano bajo la sacristía. Allí encontraron un altar alterno, cubierto con un velo negro y cirios rojos apagados. Había objetos que no pertenecían al culto católico: piedras oscuras, frascos con hierbas secas y una cruz invertida tallada en el mármol del suelo. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquello no era una simple desviación, era una desviación espiritual profunda, una corrupción del dogma. Sor Magdalena los descubrió en ese momento. No dijo una palabra, solo miró a Clara con una expresión que mezclaba decepción y amenaza. Esa misma noche, Lucía fue enviada a retiro en silencio absoluto, una práctica que duraba días y que significaba aislamiento total. Clara supo que debían actuar antes de que la hermandad secreta actuara contra ellas. Beatriz temía por su vida, pero Clara le rogó que aguantara un poco más. Al día siguiente, Clara fue llamada al despacho de Sor Magdalena. La superiora la interrogó con voz serena pero implacable. Le preguntó por qué mostraba tanta inquietud, qué buscaba que no podía encontrar en la oración. Clara respondió que quería la verdad. Sor Magdalena sonrió, pero no con dulzura, sino con un aire de resignación. La verdad no siempre es para las almas débiles, dijo. Y tú, hija, aún estás aprendiendo. Lucía no apareció al tercer día. Tampoco al cuarto. Nadie hablaba de ella. Cuando Clara preguntó, una hermana mayor simplemente le dijo que había regresado al silencio eterno. El convento no usaba palabras como muerte o desaparición. Todo era envuelto en eufemismos espirituales, como si nombrar el dolor lo hiciera más real. Clara comprendió que Lucía estaba perdida y que el tiempo para actuar era ahora. Beatriz quiso huir, pero Clara la detuvo. Necesitaban exponer la verdad, aunque eso significara arriesgarse. Decidieron copiar parte del libro de confesiones y dejarlo en la capilla, donde el obispo que visitaba el convento cada mes pudiera encontrarlo. Pero el plan exigía precisión. Solo tendrían una oportunidad, y sabían que si fallaban, no habría perdón. En esos días, Clara empezó a tener visiones. Veía a mujeres cubiertas de sangre rezando en pasillos oscuros. Sentía voces que la llamaban por su nombre, suaves al principio, luego más urgentes. No sabía si eran ecos de las almas atrapadas en el convento o su propia mente quebrándose, pero comprendía que había una dimensión espiritual que estaba despertando, algo más grande que el miedo. El silencio que antes protegía a las monjas, ahora se sentía como una cadena. El convento no era un refugio, sino una prisión de fe, distorsionada, y la única manera de romper esa cadena era hablando, escribiendo, resistiendo. Clara ya no podía ignorar la verdad. La verdad la llamaba. Sor Magdalena decidió aplicar una antigua regla olvidada del convento: la purificación del alma. Era un ritual duro, en el que la hermana debía confesar públicamente sus pecados y pasar 3 días en oración continua, sin comer ni dormir, encerrada en una celda estrecha. Clara fue seleccionada, acusada de rebelión espiritual y orgullo. Ella aceptó el castigo, sabiendo que era una prueba más de su camino. En la oscuridad de esa celda, Clara se aferró al recuerdo de su madre, a las palabras que alguna vez escuchó cuando era niña. Dios escucha incluso los gritos que no se dicen. Rezó, pero no como le habían enseñado. Habló con su alma, con las almas perdidas del convento, con esa fuerza que sentía latir detrás de los muros. No pidió salvación, pidió claridad.
y en medio del delirio creyó ver a Lucía, que le decía: «No te detengas». Mientras Clara sufría el encierro, Beatriz intentó ejecutar el plan solas. Copió fragmentos del libro y los escondió en la capilla. Pero fue descubierta por Sor Dolores, una de las colaboradoras de Magdalena. La castigaron con latigazos rituales, una práctica que oficialmente había sido abolida, pero que seguía viva en los rincones más oscuros del convento. Beatriz, herida y humillada, fue obligada a guardar silencio. Al salir de la celda, Clara encontró a Beatriz con los ojos bajos y el cuerpo temblando. No hizo falta hablar. Supo que habían fallado, pero en lugar de rendirse, sintió que una nueva llama ardía en su interior. No era furia, era algo más profundo. Clara había cambiado. Ya no era una novicia ingenua. Era una mujer que había visto el rostro del dolor y había sobrevivido. Esa noche, mientras rezaban en el coro, Clara alzó la voz por primera vez en meses. Interrumpió la oración y comenzó a recitar una de las confesiones del libro. Lo hizo en voz firme, sin temblar. Las hermanas la miraron horrorizadas. Algunas se taparon los oídos, otras lloraron. Magdalena la hizo callar con un grito, pero ya era tarde. La semilla había sido plantada. Tras el escándalo, Clara fue encerrada nuevamente, esta vez sin duración definida. El escándalo no podía llegar al exterior. El convento debía conservar su imagen, pero los murmullos comenzaron. Monjas que antes callaban, ahora susurraban. Algunas se acercaban a la biblioteca por las noches. Clara, incluso desde su encierro, había comenzado una revolución invisible. Durante ese tiempo, Clara no estuvo sola. Sor Teresa comenzó a dejarle pan y cartas bajo la puerta. En una de ellas le reveló que años atrás también quiso hablar, pero tuvo miedo. Había perdido a una amiga, Sor Elena, en circunstancias similares. «Tu voz es la que muchas perdimos», escribió. «No la apagues». Clara comprendió que su lucha era por todas, por las que callaron, por las que murieron, por las que seguían presas. El convento ya no era solo un lugar, era un símbolo de una fe deformada, y la única redención posible era la verdad. El silencio nocturno del convento se vio roto por una figura encapuchada que caminaba con pasos decididos hacia la biblioteca. Era Sor Teresa. Llevaba consigo una caja antigua que había estado escondida en la cripta bajo la capilla. Dentro había documentos, cartas, fotografías y un diario de Sor Elena, la amiga que había perdido. Todo estaba allí. La historia completa de las prácticas secretas, las desapariciones y los nombres de quienes las encubrían. Teresa sabía que había llegado su momento de redención. Mientras tanto, Clara soñaba con fuego. Veía las paredes del convento arder, pero no como destrucción, sino como una purificación. En medio de las llamas, las voces silenciadas cantaban. Cuando despertó, supo que esa era una señal. Lo que estaba por venir no sería fácil, pero era inevitable. El secreto había crecido demasiado. Ya no podía ser contenido. Teresa entregó la caja a Sor Beatriz, quien, aunque debilitada por los castigos, aún conservaba el valor. Juntas prepararon un mensaje anónimo para el obispo, que llegaría en su visita mensual. Planeaban dejar la caja en su carruaje junto a una carta escrita por Clara, firmada con el símbolo que había aparecido en los antiguos escritos, el triángulo y la lágrima. Esa marca ahora significaba resistencia. El día de la visita llegó con una tensión palpable. Las hermanas estaban inquietas, los rezos eran más largos y Sor Magdalena caminaba como una sombra vigilante. Clara fue liberada de su encierro esa mañana, como si quisieran mostrar al obispo que todo era normal. Pero ella ya no era la misma. Su mirada era firme
y su alma encendida. Durante la misa, Clara recitó una oración distinta. No era del breviario, era un lamento antiguo, tomado del diario de Sor Elena, donde se rogaba por las almas que habían sido sacrificadas en nombre de una fe manipulada. Magdalena se levantó bruscamente, pero el obispo la detuvo con un gesto. El ambiente se congeló. Clara continuó, sin miedo. Tras la misa, el obispo fue escoltado por Sor Teresa hasta el carruaje. Antes de partir, ella colocó discretamente la caja bajo su asiento. Nadie dijo nada, pero la mirada entre él y Clara fue suficiente. Había comprendido. Algo no estaba bien en ese lugar sagrado, y ahora las pruebas hablaban más fuerte que las apariencias. Esa noche el convento dormía inquieto. Clara se sentó en la capilla vacía, rodeada de silencio, pero esta vez era un silencio distinto. No era el del miedo ni el de la sumisión. Era un silencio expectante, como si las paredes contuvieran la respiración. Ella sabía que la revelación estaba cerca. Solo era cuestión de tiempo. En la penumbra una vela se encendió sola. Clara no se sobresaltó. Cerró los ojos y susurró: «Ya casi». Porque había aprendido que, a veces, el verdadero milagro no es la luz, sino la decisión de encenderla. Días después de la visita del obispo, el ambiente del convento cambió. Sor Magdalena se mostraba nerviosa, reunida constantemente con las superiores más antiguas. Se hablaba de una posible auditoría, de cartas que habían salido sin permiso. El miedo ya no estaba solo en las jóvenes, sino también en las que siempre habían tenido el poder. La estructura comenzaba a resquebrajarse. Clara seguía escribiendo cada noche. Ya no ocultaba sus escritos. Los dejaba sobre su cama, como un acto de desafío. Algunas hermanas comenzaron a leerlos. Sor Miriam, antes silenciosa y rígida, la abrazó una mañana sin decir nada. No hacían falta palabras. Los muros del convento empezaban a vibrar con la energía de una verdad largamente contenida. El obispo regresó de forma inesperada, con 2 asistentes y un sacerdote designado para investigar. Su presencia causó revuelo. Magdalena intentó actuar con naturalidad, pero los registros comenzaron a ser revisados. Las celdas fueron inspeccionadas y algunos documentos ocultos fueron encontrados. Clara observaba desde lejos, sintiendo que el viento finalmente había cambiado de dirección. Una noche, Sor Beatriz desapareció. Su celda fue encontrada vacía, sin señales de lucha. El miedo volvió con fuerza. Clara supo de inmediato que habían actuado contra ella. Pero esta vez, el obispo también lo notó. Ordenó registrar el convento de arriba a abajo. Beatriz no estaba. Solo un velo ensangrentado fue hallado en la cripta. La tensión llegó a su punto máximo. Magdalena fue interrogada, y aunque negó todo, sus respuestas se llenaron de vacíos. Las demás monjas, presionadas, comenzaron a hablar. No todas, pero suficientes. Las historias salieron a la luz. Los castigos secretos, las desapariciones, las confesiones manipuladas. El convento ya no podía ocultarse más. Clara fue llamada a testificar. Con voz temblorosa pero firme, relató todo lo que había visto, leído y sentido. Habló de Lucía, de Beatriz, de las noches sin paz y de las voces que aún escuchaba. Terminó diciendo que el silencio había sido su mayor pecado y que por eso ya no callaría nunca más. El obispo decidió clausurar temporalmente el convento. Las superiores fueron suspendidas y algunas trasladadas. Sor Magdalena fue retirada de su cargo. Nadie supo a dónde fue llevada. Clara, sin embargo, sintió que la verdadera victoria no estaba en la justicia humana, sino en el despertar de tantas conciencias dormidas. La llama que Clara había encendido no se apagó.
Seguía viva en las miradas, en los rezos libres, en las palabras que antes no se atrevían a pronunciarse, porque cuando una verdad se dice en voz alta, aunque tiemble, nunca más puede ser borrada. El convento de Santa Rosalía quedó vacío durante semanas. Solo el eco de los pasos del obispo y su equipo resonaban entre las paredes que alguna vez guardaron tantos secretos. Las monjas fueron trasladadas a otros recintos o enviadas a retiro espiritual. Clara permaneció como testigo y guardiana del legado de quienes ya no estaban. Durante la auditoría final se descubrieron más diarios, más cartas, algunos huesos ocultos en la tierra del jardín trasero. La historia era más antigua de lo que todos pensaban. Aquella hermandad oscura había existido durante generaciones. No era un accidente, era una estructura paralela de poder y control, y había sobrevivido gracias al silencio. Los medios de comunicación comenzaron a hablar del caso, no con sensacionalismo sino con desconcierto, como un lugar tan puro había escondido tanta oscuridad. Clara se negó a dar entrevistas. Sentía que su papel no era brillar, sino permitir que la verdad respirara sin protagonismo. Era suficiente con haber hablado. El juicio eclesiástico comenzó meses después. Magdalena no apareció. Algunas dijeron que había sido enviada a un convento del norte, otras que había desaparecido. Clara, en su interior, creía que el juicio verdadero ya había comenzado, no en tribunales, sino en las almas de todas las que habían sido cómplices o testigos. El obispo ofreció a Clara salir del hábito y comenzar una nueva vida. Ella lo pensó por semanas, pero algo dentro de ella le decía que debía quedarse, no para castigar, sino para sanar. Santa Rosalía debía renacer. Y ella quería ser parte de esa transformación. No como mártir, sino como guía. Una nueva comunidad fue formada. Las puertas se abrieron a mujeres que buscaban fe sin imposiciones. Clara comenzó a enseñar teología desde la compasión. Las oraciones volvieron, pero no eran cadenas, sino abrazos. El aire del convento había cambiado, ya no pesaba, respiraba. Una mañana, Clara caminó por el ala norte. Las puertas estaban abiertas. El sol entraba por las ventanas rotas. Allí, en ese espacio de horror, decidió plantar un jardín. Donde hubo castigo, crecería vida. Donde hubo oscuridad, nacería color. Era su forma de rendir homenaje a las que no pudieron salir, porque el juicio de los muros ya había terminado. Ahora comenzaba la redención. Clara fue llamada a Roma para reunirse con una comisión especial del Vaticano. Querían conocer su versión completa, su experiencia espiritual, su transformación. Ella viajó con humildad, sabiendo que lo que diría no cambiaría el pasado, pero sí podía proteger a futuras generaciones. En su testimonio no habló con rencor. Habló de errores, de estructuras que deforman el espíritu, de la necesidad de fe libre y consciente. Habló de Sor Teresa, de Beatriz, de Lucía, de tantas voces que no llegaron a contarse. Cuando terminó, algunos de los cardenales lloraban, no por vergüenza, sino por despertar. El Vaticano decidió reformar normas antiguas que permitían prácticas autoritarias. No fue una revolución, pero sí un paso. Clara regresó a Santa Rosalía con el corazón ligero. Había cumplido su parte. Ahora debía cumplir su último voto. Vivir en verdad cada día sin temor. Las jóvenes del nuevo convento la veían con admiración, no como una heroína, sino como una mujer que había sobrevivido a lo imposible. Clara les enseñaba a cuestionar, a sentir, a orar desde la libertad, porque la fe, decía, no debe imponer, debe liberar. Una tarde encontró en la biblioteca un nuevo cuaderno. Era de una joven novicia que había comenzado a escribir su historia. Clara sonrió. El ciclo había cambiado.
Ahora se escribía en voz alta, sin miedo. Los secretos ya no tenían lugar en los muros del convento. Clara se sentó en el jardín del ala norte, ahora florecido. Cerró los ojos y respiró profundo. No escuchó voces, ni susurros, ni llantos, solo viento, y en ese viento una paz desconocida. Tal vez, pensó, eso era la santidad, haber amado la verdad más que al miedo. No necesitaba más votos, solo uno, no callar jamás. El convento de Santa Rosalía se convirtió en símbolo, no de escándalo, sino de transformación. Las personas peregrinaban no para ver ruinas, sino para aprender de un lugar donde la oscuridad fue enfrentada con luz. Clara era mencionada, pero ella nunca daba discursos. Prefería escuchar. Una periodista escribió un libro sobre la historia. Lo tituló Los pecados del silencio. Clara lo leyó en una noche. Al terminar, lloró en silencio. No por el dolor pasado, sino porque al fin había sido contado. Ya no estaba solo en su memoria, ahora era parte del mundo. Las nuevas hermanas oraban con música, con poesía, con risas. El silencio ya no era imposición, sino elección. Veces callaban, sí, pero por contemplación, no por miedo. Clara sabía que el verdadero milagro no había sido vencer a la hermandad oscura, sino haber devuelto el alma a aquel lugar. Cada año, el aniversario de la revelación se conmemoraba con una vigilia de velas. Clara siempre se sentaba al fondo, observando. Las llamas, pequeñas pero firmes, eran como sus palabras, nacidas del dolor, pero portadoras de esperanza. Un día, Clara no bajó a rezar. La encontraron dormida en su celda, con una sonrisa tranquila. Sobre su mesa había un último escrito. Decía, la oración no ha callado, solo ha aprendido a hablar con otras voces. Y mientras exista alguien que escuche, seguiré aquí. Santa Rosalía nunca volvió a ser la misma, y eso fue su mayor bendición, porque cuando la oración calla, no es el final, es el comienzo de otra voz, una que nunca más podrá ser silenciada. Los ecos del pasado ya no gritan, ahora susurran con dulzura, como un viento que acaricia y no hiere. El convento de Santa Rosalía, alguna vez prisión de almas, se ha convertido en un refugio de verdad. Donde antes se ocultaban los pecados bajo capas de rezos forzados, ahora florecen las palabras libres, los rezos sinceros, las lágrimas que ya no son vergüenza, sino puente hacia la sanación. Clara ya no camina por los pasillos como una novicia, temerosa. Su figura, serena y fuerte, se ha vuelto símbolo de lo que nace cuando alguien se atreve a cuestionar lo incuestionable. Ya no necesita hablar en voz alta. Su historia ha sido contada, y en cada rincón del convento, en cada flor del jardín del ala norte, vive un fragmento de esa memoria. Las paredes, ahora restauradas, no encierran secretos, resguardan promesas. Las nuevas generaciones que llegan al convento no lo hacen obligadas, ni para pagar pecados ajenos. Llegan buscando sentido, consuelo, comunidad, y lo encuentran, porque Santa Rosalía ya no es un santuario de silencio impuesto, sino un templo de escucha verdadera. Y eso, en un mundo que aún teme a las verdades profundas, es el milagro más grande. A veces, por las noches, cuando todo calla, se puede oír una última oración flotando en el aire. No está en ningún libro, ni en ningún salmo. Es la voz de todas ellas, de Lucía, de Beatriz, de Sor Teresa, de Clara. Es una oración sin palabras, hecha de memoria, dolor y libertad. Si alguna vez caminas por esos pasillos y sientes que algo te observa, no temas. No son fantasmas. Son guardianas, son las voces que antes callaron y que ahora velan para que ninguna otra sea silenciada,
porque cuando una mujer rompe el silencio, no solo se libera a ella, abre el camino para todas, y así termina esta historia. Pero allá afuera, en otros muros, en otras almas, otras voces esperan ser escuchadas. ¿Estás dispuesto a escucharlas? Esto fue Los pecados del silencio, presentado por Voces del Silencio. Gracias por caminar con nosotras.